Este es el marginado. Un intrépido adolescente víctima de una infancia turbulenta. Fue abandonado. Sufrió lesiones y rechazo. No solo ha sobrevivido, ha prosperado. Pero las próximas 48 horas serán las más peligrosas. Tendrá que adentrarse en territorio enemigo y verse cara a cara con los depredadores más feroces de África. El marginado lucha por alimentar a su manada. Y finalmente, se hace adulto. Cazadores de África 3. El inadaptado se hace mayor. La familia lo es todo para los leones. Para una manada, la fuerza de sus filas es cuestión de vida o muerte. La manada en Sefú no es diferente. Han sobrevivido y prosperado aquí, en las orillas del río Luangwa, en Zambia, gracias a los vínculos que comparten. Las audaces madres y tías que están al mando de esta familia han luchado para mantener a salvo a sus jóvenes. Pero la vida no ha sido fácil para su miembro más joven, un adolescente conocido como el marginado. Al ser el más pequeño de la manada, al marginado le costó adaptarse a su bulliciosa familia. Siempre fue el último. Siempre fue el foco del bullying. El aislamiento casi le lleva a la muerte. Finalmente, se ganó el afecto de la manada y formó un vínculo con su hermanastro mayor. Es un vínculo que ha ido siempre en alza. Mientras que las hembras se quedan en manada de por vida, todos los leones machos deben finalmente abandonar a su familia en torno a los 3 años de edad. Ese momento ya casi ha llegado para el marginado y su hermano. Se separarán de su manada dentro de unos pocos meses y dependerán el uno del otro. Deambularán por la sabana durante varios años hasta que sean del tamaño necesario para ponerse al frente de una manada y reproducirse. Los años nómadas de soltería serán complicados, y si el marginado quiere sobrevivir, tendrá que perfeccionar sus habilidades para la caza cuanto antes. El adolescente se enfrenta a un gran camino de aprendizaje. Sobre todo porque su familia está pasando por un mal momento. Los 2 hermanos que lideraban la manada se han marchado. Chief, el más dominante de los 2, fue asesinado y Notch fue expulsado por machos itinerantes. Sin sus líderes, la manada se fragmentó, dejando a 6 hembras y 3 adolescentes a valerse por sí mismos. Y ahora, las presas de su territorio al este de la ribera se han dispersado debido a las recientes lluvias no propias de esta época del año. La manada lleva días sin comer. Se enfrentan a una dura decisión. ¿Irse del territorio conocido en busca de comida? ¿O quedarse aquí
y arriesgarse a morir de hambre. Al otro lado del río puede hallarse la clave para su salvación. El río actúa como barrera entre el marginado y el éxito. En la orilla este abundan las presas. Pero es territorio enemigo bajo el control de 3 hermanos veteranos de 1000 batallas. Los Punks. Estos atacarían a cualquier león macho joven que no fuese de su ascendencia, así que el marginado y los demás jóvenes de la manada en Sefú se encontrarían bajo peligro de muerte. Pero el hambre ha decidido por ellos. Tendrán que jugársela con uno de los asesinos menos selectivos de África. El cocodrilo del Nilo. Sus mandíbulas están armadas con órganos sensoriales que detectan movimiento en el agua. Han evolucionado para matar de forma eficiente a cualquier cosa que se cruce por su camino. Un joven león como el marginado es un blanco fácil. La madre del marginado guía al titubeante grupo. Llaman la atención rápidamente. Pero consiguen cruzar sin problema. La seguridad que brinda la orilla contraria les ofrece un alivio temporal. El eco de un rugido que se escucha a lo largo del río significa que hay leones machos grandes al acecho. Los Punks sondean el territorio. El rugido de un león puede ser más fuerte que una taladradora. Mohawk, el más duro de los hermanos, lo utiliza para anunciar su formidable presencia e intimidar a sus rivales. Estos hermanos han reinado en la ribera oeste del río durante los 2 últimos años, haciéndose con 2 manadas en una zona que han declarado suya. No temen a nada. La manada en Sefú, ahora también en la ribera oeste, tiene razones para estar nerviosa. El marginado se pega a su hermano mayor. Ahora, en territorio enemigo, necesitan hacerse con una presa y escapar antes de que los Punks les encuentren. Pero una de las tías del marginado decide no participar en la caza. En su lugar,
se aventura sola hacia el norte en la dirección de los punks. El marginado y el resto de la manada se mantienen cerca del río. La decisión de cruzar parece haber dado sus frutos. Unos impalas se acercan a beber. Los leones esperan el momento perfecto para atacar. No pueden permitirse perder fuerzas en persecuciones sin sentido con este calor. Y tienen otra razón para ir con cautela: las hienas. Es el clan del río. Buscan algo fácil que robar. Estos musculosos carnívoros son el archienemigo de la manada. Ambas especies a menudo llegan a las manos por culpa de las presas, así que los leones ya no quieren cazar y arriesgarse a perder su botín. Los clanes de hienas tienen la reputación de poder matar a leones solos acorralados. Por ahora, el marginado y su manada esperarán. Puede que la noche les dé ventaja. Cuando llega la oscuridad, el mundo nocturno escondido se manifiesta. El camuflaje que brinda la noche da a la manada una ventaja sobre su presa. La visión de los leones ha evolucionado para hacerles maestros de la noche. Sin embargo, su visión nocturna es tan solo algo mejor que la de los impalas. Pero es esa pequeña ventaja la que la manada en Sefú espera explotar. Esperan a que marchen las hienas y luego se dirigen tierra adentro rastreando la manada de impalas que regresa a los valles a pastar. Los impalas les obligan a adentrarse más aún en territorio enemigo. El hambre no les facilita otra alternativa. Si tienen la oportunidad, los leones pueden comer hasta 8 kilos de carne al día. Pero atrapar a presas veloces como los impalas se torna complicado para cazadores novatos como el marginado y su hermano. Una vez comenzada la persecución, la manada solo puede seguir el ritmo de los antílopes durante un corto tiempo. Así que la sorpresa es vital. Las hembras se dispersan en formación de tenaza. Pero la falta de experiencia del marginado es evidente. Su carrera a destiempo asusta a una jirafa dormida. Y la manada de impalas huye aterrada. La manada no puede permitirse perder el tiempo en territorios peligrosos. Lo vuelven a intentar.
Esta vez, el marginado y su hermano son relegados a la retaguardia. El 85% de las cazas de las manadas son llevadas a cabo por las hembras, y es evidente que estas leonas son expertas. Un impala macho. Toda comida es bienvenida, pero no es suficiente para alimentar a 9 leones hambrientos. Los adultos, manchados de sangre, devoran las mejores partes del animal. Pero con tan poca carne, pronto se convierte en un forcejeo. Los jóvenes se tienen que arreglar con las sobras. A los 5 minutos de haber sido abatido, ya no queda rastro del impala de 45 kilos. La manada necesita más comida. Así que las hembras parten de nuevo, dejando atrás al distraído marginado con sus hermanos. Los rezagados se encuentran tan ocupados limpiando la sangre de sus pieles que no ven a las hembras marchar. A los pocos minutos, las osadas leonas en Sefú ya tienen sus miras puestas en otra manada de impalas. Eliminan a su objetivo con rapidez. Sin embargo, tras la emoción de la caza, se dan cuenta rápidamente de que los jóvenes han desaparecido. El marginado y sus hermanos están solos, muy adentrados en territorio enemigo. Son las 6 de la mañana. Los afortunados supervivientes de la noche salen de sus escondites. Para el turno de mañana es la hora del desayuno. Pero no todos tienen la tripa llena. El clan de hienas del río sigue buscando un blanco fácil. Una hembra solitaria se interesa por una jirafa bebé. Las jirafas adultas protegen a los terneros vulnerables, hasta de amenazas poco probables como esta.
La hiena no se enfrentará a una jirafa adulta. Una patada bien dada de una jirafa de 5 metros la podría matar. Decide marcharse. El olor de cadáver que arrastra el viento a lo largo de la playa hace que se aleje aún más de su clan. La lleva hacia el marginado. Aún separados de las leonas, los jóvenes leones han encontrado el camino de vuelta al río. Encuentran en los restos de un hipopótamo un alimento que necesitaban desesperadamente. Pero el hambre no les podría haber llevado a una situación más peligrosa. A la vez que la hiena intenta apoderarse del desayuno del marginado, decenas de cocodrilos se acercan. Los adolescentes tendrán que luchar para evitar que esta comida acabe en otras bocas hambrientas. El odio innato del marginado hacia las hienas le induce a entrar en acción. Pero tendría que haber evitado distraerse con los juegos de la hiena. Los cocodrilos aprovechan la oportunidad y se lanzan hacia el cadáver. El marginado quiere recuperar su comida, pero se encuentra fuera de su hábitat. Más de 1 kilómetro tierra adentro, las hembras descansan del caluroso día sin saber que su cachorro más pequeño está en grave peligro. La tía del marginado, que se separó del grupo al poco tiempo de cruzar el río, sigue desaparecida. Ha estado siguiendo las llamadas de Mowcock, el más feroz de los punks. Pero no tiene pensado enfrentarse a él. Le va a golpear con algo más poderoso: sus armas de mujer. Mohawk tiene una gran necesidad de reproducirse y ella lo está aprovechando al máximo. Este gesto no es de agresión por parte de Mohawk. Es un reflejo de Flamey. Está analizando sus feromonas a través de un receptor en la parte superior de su boca. Le gusta lo que huele. La insinuante tía señala que está dispuesta a aparearse. La tía usa el apareamiento para distraer al macho y minimizar su nivel de agresión, mientras que la manada caza en su territorio. Mohawk se ha tragado el anzuelo. El apareamiento se puede dar hasta 50 veces al día, así que el león tardará en retomar sus tareas de patrulla. Con el paso del día, las temperaturas se disparan. El termómetro marca 46 grados centígrados. A orillas del río, el marginado y su hermano han conseguido recuperar los últimos restos del hipopótamo. A pesar del calor de la tarde, se turnan vigilando el cadáver. Hace demasiado calor para comer, pero no se atreven a abandonar la comida y que se repita el hurto. Los cocodrilos se retiran a descansar al agua. Su estrategia es de largo plazo, guardando fuerzas para la noche que se aproxima.
La tierna carne del hipopótamo es perfecta para los buitres dorsiblancos. Sus estriadas lenguas les ayudan a tragar carne velozmente. No desperdician ni un bocado. Pero el marginado no está dispuesto a compartir. La hiena también persiste a pesar de los mejores esfuerzos del joven león. Además, esta llama al resto de su clan. El marginado y su hermano creen que han ganado esta batalla, pero no pueden ni imaginar lo que les viene encima. Río abajo, el resto del clan del río ha encontrado su propia manera de aliviarse del calor. Los baños de barro ayudan a regular su temperatura. A pesar de no tener agua, hacen su propia cama húmeda para enfriarse. Las hienas manchadas tienen un oído muy agudo. Los gritos son evidentes. Un miembro del clan les llama desde algún lugar río arriba. El grupo, muy decidido, se dirige en línea recta hacia el lugar de las llamadas y el distraído marginado. Un combate entre 9 hienas y 4 leones inexpertos será poco igualado. Pero tierra adentro, las hembras en Sefú también han sido incitadas por las llamadas de la hiena. Se dirigen hacia el tumulto, conscientes de que les guiará hacia una pieza. Es una carrera para ver quién da con el marginado primero. La tensión crece alrededor del cadáver. Los hipopótamos no están contentos con la presencia de los jóvenes y la falta de experiencia del marginado en situaciones de peligro es evidente. Las hembras suben el ritmo. Están a medio kilómetro y se acercan cada vez más. Tienen que llegar a los jóvenes antes que el clan de hienas. Con la puesta de sol de la segunda noche en territorio enemigo, las 5 leonas llegan a la playa antes que las hienas. Es un alivio para el marginado y su asediado grupo. El lado negativo es que ahora los jóvenes tendrán que compartir los restos del hipopótamo. Los leones son oportunistas y capaces de atiborrarse del equivalente a un cuarto de su peso en una sentada. Pero hay una jerarquía a la hora de la cena. El marginado espera su oportunidad. Al ser el más joven, será el último en comer. No es el único que quiere un trozo del pastel.
esta vez los cocodrilos no se van a echar atrás. Su enorme cuantía comienza a abrumar a la manada. Y la situación está a punto de empeorar. Los avisos de la hiena solitaria han surtido efecto. Su clan ha llegado. Son 8 leones contra 9 hienas y decenas de cocodrilos. Los adultos deciden que esta lucha no vale la pena y se retiran a zonas más seguras. Pero el marginado no está dispuesto a abandonar la comida. La necesita. Intenta mantenerse firme. Su madre interviene para ayudarle. Pero ni ella puede hacer frente a tantas hienas. Huye en cuanto puede. Ahora, el marginado está solo. El clan del río al completo pone sus miras sobre el joven. Su madre vuelve a intervenir. En esta ocasión, las hienas retroceden. El marginado ha tenido mucha suerte y ha aprendido una valiosa lección. Cuando está solo, es vulnerable. Las hienas tornan su atención a los cocodrilos. Dejan claro por qué no deben ser subestimadas. Mientras la mitad del intrépido clan distrae al cocodrilo por delante, los demás atacan por detrás para robar los restos del cadáver. Juntos por fin, la manada en Sefú se retira desgastada por la batalla y todavía hambrienta. Mohawk y la tía del marginado llevan apareándose casi 18 horas sin parar. Pero ella ya está cansada.
Ha cumplido con creces en el papel de distracción. Mohawk se ha mantenido alejado de la manada. Es hora de que ella vuelva con los suyos. Puede que se haya ganado a este macho, pero en este territorio corre peligro. La despedida es impasible. Río abajo y aún en territorio enemigo, la manada en Sefú se mantiene unida. La batalla de anoche contra los cocodrilos y las hienas les ha dejado maltratados. Las heridas del marginado sufridas durante la persecución con las hienas son evidencia de lo cerca que ha estado de la catástrofe. Es una lección dolorosa de cara a su futura independencia. Cuando no tienes a la manada cerca, en ocasiones huir es la mejor opción. No hay tiempo para lamentarse. Siguen hambrientos. Una gran manada de búfalos pasa casi al alcance de la mano. Es su presa favorita. Con un peso de más de 800 kilos, un búfalo puede alimentar a toda la manada. Pero va a ser un reto. Derribar a un búfalo es muy peligroso. Las manadas de búfalos se defienden de manera muy agresiva y pueden matar a un león con facilidad. Aunque eviten los cuernos, una pisada o patada puede ser letal. Para tener posibilidades, la manada necesita cazadores capaces y fuertes. El oportuno regreso de la tía puede inclinar la balanza a favor de los leones. Comienza el acecho. Gracias a sus excelentes sentidos de olfato y visión, los búfalos pueden divisar a depredadores a 1 kilómetro de distancia. Así que tender una emboscada es de vital importancia para los leones. La manada evita al búfalo explorador. Este enorme y fuerte macho lidera a los suyos, buscando posibles amenazas. Buscan un Dagaboi, un búfalo viejo y débil, marginado por su manada. Si consiguen sembrar el pánico y aislar a un búfalo débil, tendrán más posibilidades de abatirlo. La manada se abre en formación de abanico, posicionándose a una distancia de ataque de los rezagados. Objetivo localizado.
Es ahora o nunca. Sus tácticas funcionan. Separan a un Dagoboi de su manada. Y en esta ocasión no es una leona liderando el ataque, es el marginado. Por fin, misión cumplida. El Dagoboi de 800 kilos mantendrá saciada a la manada durante días. Esta vez el marginado no tendrá que esperar su turno. Se ha ganado un sitio en la mesa. Gracias a las lecciones aprendidas de los últimos 2 días, el marginado se está convirtiendo en un león tenaz. La manada en Sefu ha vencido a sus adversarios y se han dado un festín propio de reyes. Ahora, tras 48 horas en la ribera oeste, es hora de salir del territorio enemigo. Es un nuevo marginado, seguro de sí mismo, el que vuelve a cruzar el peligroso río con la cabeza en alto. Dentro de unos meses, junto a su hermano, estará preparado para abandonar la protección de su familia y encontrar su propio camino en esta tierra salvaje. Pero por ahora está disfrutando de ser parte de la familia. Sus días de marginado han quedado atrás.